Bien, lo primero que tenemos que entender, lógicamente, es que para todas las herramientas como Strut y Strut Inner, Bridge, Knife o Create Polygon, tenemos que tener siempre el objeto editado. Nunca podamos a trabajar con un objeto que en este caso sea un primitivo como el cubo. Recuerden eso siempre. ¿Ok? Para editarlo tienen nuevamente dos opciones. O dando un clic en esta herramienta de editado, ¿verdad? Que en este caso convierte los objetos primitivos en objetos editables. O dando un clic acá, seleccionando el cubo. Siempre recuerden seleccionando el cubo y con C en el teclado, ¿no? Este es el icono que se forma al crear un objeto editable. Ahora, nuevamente, una vez que ustedes tienen ya un objeto editable, tienen tres aplicaciones. Funciones. Función punto, función línea o función segmento. Si yo quiero ponerme en punto, lógicamente ustedes van a solamente poder ver los puntos de ese objeto y a poder seleccionarlos. Bien, si lo ponen en función línea, lo único que van a poder seleccionar es la línea, y si lo ponen en función segmento, lo único que vamos a poder seleccionar es segmento, para los cuales cualquiera de las tres funciones pueden ser, en este caso, ubicadas en una posición, escaladas o rotadas de una forma específica. ¿Ok? También tienen que tomar en cuenta que primero tienen que seleccionar el objeto y luego moverlo, escalarlo o rotarlo. ¿Bien? Para aplicar la opción de selección, pues tienen varias opciones. Generalmente tú vas a aplicar con la que te sientes más cómodo. Puede ser Live Selection, Rectangular Selection, Lasso Selection y Polygon Selection. ¿Ok? Suponiendo que fuera rectángulo, ¿no? Yo puedo seleccionar de esta forma y todo lo que se base en base a rectángulo se va a seleccionar. O puedo seleccionarlo tipo lazo y todo lo que genere con el lazo se va a seleccionar. O tipo polígono, ¿verdad? Y todo lo que seleccione en base al polígono se va a seleccionar. ¿Ok? Esto depende mucho de con cuál selección te sientes tú más cómodo. Puede ser Live Selection y puedes trabajar con Live Selection tranquilamente durante toda la aplicación. ¿Ok? Bien. Ahora, debemos de tomar en cuenta que para ir modelando un objeto tenemos muchas herramientas. No solamente una, dos, tres o cuatro, sino muchas. Pero hay que diferenciar cuáles son las que me van a servir para determinado tipo de proyecto o para determinado tipo de proyecto, ¿no? Quiere decir que siempre va a haber una herramienta específica para proyectos específicos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver dos que son necesarias y son básicas siempre dentro de la estructura. La primera, que se llama Strut Inner, que lo que permite es crear en este caso varios segmentos o crear una estructura de segmentos a partir de uno ya seleccionado, como por ejemplo este, ¿verdad? Si yo lo aplico, lo selecciono, ¿verdad? Y si quiero aplicar el strut con D en el teclado, y ojo con esto, nuevamente se los voy a repetir. No es sobre el segmento donde yo genero el strut, es fuera del segmento. El segmento ya está seleccionado, ya no tengo que tocarlo. Ya está seleccionado. Si ya está seleccionado, pues el strut se aplica acá afuera. Clic sostenido y para la derecha positivo, para la izquierda negativo. ¿Ok? Entonces esto me va a permitir crear una, dos, tres, cuatro estructuras de ser necesario. Y siempre seleccionando el objeto específico. O en este caso el segmento específico. Cabe recalcar que yo puedo seleccionar 1, 2 o 3 segmentos a la vez y hacer el extrude o aplicar el extrude a esos 3 segmentos, como está ahí. ¿Sí ven? De manera bastante sencilla y cómoda. Bien, así como apliqué extrude, también hay otra opción que se llama en cambio Strut Inner, ¿okay? Que es muy parecida, pero me ayuda a generar algo de manera un tanto diferente. En este caso, Strut Inner se activa con I en el teclado, aparece ahí el icono,
Y de la misma forma, ¿no? Yo no puedo aplicarlo sobre el segmento, sino fuera del segmento. Recuerden que el segmento ya está seleccionado. Entonces, miren, lo aplico y hacia la derecha un segmento externo y hacia la izquierda un segmento interno. ¿Ok? Externo o interno. Depende de lo que yo quiera hacer, ¿no? Suponiendo puedo aplicar aquí un extrude y hacerlo negativo. Puedo aplicar, ojo con esto, un extrude inner, hacerlo interno y hacer ahora un extrude y hacerlo positivo. ¿Ok? Miren el resultado, ¿no? O puedo hacer un extrude inner, pero ahora externo, en vez de interno, y aplico un extrude. Todo depende de lo que yo quiera hacer. Ahora, puedo aplicar también un extrude inner, ¿verdad? Y ni siquiera aplicar un extrude, sino simplemente con la opción de posición, mover ese segmento. Mira, muevo el segmento. Lo mismo si aplicara un extrude inner pero externo. Puedo mover ese segmento y mira lo que tengo como resultado. Bien. Entonces, extrude y extrude inner me van a permitir crear nuevas estructuras a partir de segmento interno, segmento externo y construcción de otro segmento. ¿Ok? Recuerden, extrude, construcción de un segmento, extrude inner, segmento interno o externo. ¿Ok? Y con eso nos vamos a permitir crear en este caso una forma específica. Bien. Estas dos primeras herramientas son iniciales e incluso les indiqué, ¿no? Ya hicimos un ejercicio de crear una nave a base solo de extrude inner. Posición, escala o rotación de puntos, segmentos o líneas. Bien, ese fue el primer ejercicio. Luego continuamos con las opciones, perdón, de Bridge, Knife y en este caso el Create Polygon, que son tres herramientas más que nos van a servir para crear en este caso otra estructura. Ojo con esto. ¿Cómo funciona primero el Knife? Que en este caso sería el cuchillo. Tengo varias opciones. Una es seleccionando el segmento y la otra es sin seleccionar. ¿Cuáles son las diferencias? Si yo aplico seleccionando el segmento con cuchillo, activo cuchillo con K en el teclado. Bien, si selecciono el segmento y yo corto, y suponiendo que corto, si ven con un clic sostenido, corto y me voy de largo, me voy hasta por acá. Suponiendo que hasta aquí, ¿ya? Suelto, solo se va a cortar el segmento seleccionado. ¿Ok? Pero si yo no selecciono el segmento y aplico cuchillo y corto, se va a cortar todo lo que la línea de corte seleccione. Por ejemplo, si corto aquí, así hasta acá, se corta todo esto. ¿Sí? Aquí se cortó este segmento y se cortó este segmento. Y miren cómo quedó el corte. Entonces, esas son marcadas diferencias. Otra diferencia es que yo puedo cortar de punto a punto o puedo cortar de punto a línea o incluso de línea a línea. Pero tienen que tomar en cuenta que cuando quedan dos puntos, vamos a ponerlo en puntos, cuando quedan dos puntos fuera o no están conectados a algún otro punto, el modelado va a tender a deformarse en una forma que de pronto nos puede traer algún tipo de problema. ¿Sí? No, ahorita no te digo, como otras veces. Llegas súper atrasada y sales al trabajo. Pero no puedes estar trabajando acá, o sea, o haces tu trabajo o haces los deberes, o haces la universidad. Pero no te voy a dejar, mira, si tú me vuelves a pedir permiso para salir a otra clase, te pongo la falta. ¿Ya? Okay. Bien. Y ahí está, ¿no? Lo ideal sería hacer esto, cortar hacia un punto y cortar hacia otro punto, para que el segmento quede uniforme. Entonces tienen que tener cuidado cuando corten. Igual acá, ¿no? Lo ideal sería cortar hacia otro punto.
Eso sería lo ideal. No necesariamente digo que es lo mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces el punto con el que se corta debería tener una transición hacia otro punto similar o igual. En cambio aquí estoy haciendo una diagonal interfiriendo mucho en el corte. Más adelante, cuando estemos viendo modelado de un personaje, nos vamos a dar cuenta de cómo debería ser realmente el corte para que funcione de una mejor manera. Bien, ahora, lo mismo tenemos ahora con la otra herramienta que se llama Bridge. Bridge es una opción que se llama puente, ¿ok? El puente genera una unión entre un segmento y otro segmento. Vamos a tomarlo en cuenta. Suponiendo que yo hago un extrude y un extrude acá. ¿Sí? Y se me ocurrió la idea de querer unir este segmento con este segmento de acá. ¿Ok? Si yo quisiera unir estos dos segmentos, los selecciono. ¿Ok? Ahí están los dos. Aplico la opción de Bridge con B en el teclado. B en el teclado. Y direcciono un segmento con el otro segmento. Pero miren, de punto a punto siempre, coordinando. Si yo no coordino, puede suceder esto. Pero si coordino un punto hacia otro punto similar, el cierre va a ser perfecto. ¿Ok? Ahora, así como lo hice externo, lo puedo hacer interno. Puedo ubicar con una selección y otra selección un extrude inner, por ejemplo, para hacer el segmento más pequeño, y de ese segmento al segmento que está acá hacer un puente. ¿Verdad? Utilizo Bridge y miren, aquí es un poquito difícil porque no vemos el otro segmento, pero podemos calcular, ¿no? Aquí debería estar el otro segmento, suelto, y ahí está, ¿verdad? Aplicado el puente. Entonces esto me va a ayudar a crear diversas perspectivas o diversos segmentos que me pueden ayudar a crear un modelado específico, ¿no? De manera rápida y sencilla. Bien. Y luego teníamos la siguiente herramienta que se llama, en este caso, Create Polygon. Digamos que yo, por error, borré este segmento y no me di cuenta nunca. Suponiendo que lo borré y nunca me di cuenta. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo de pronto hice todos estos elementos? Suponiendo que no me di cuenta, estoy trabajo, genero un punto y otro punto, después genero otro segmento, después genero otro punto, un extrude inner, luego otro extrude. Bueno, llevo como 10 o 20 pasos hechos. Después de que hice todos esos pasos, me doy cuenta de que justo este segmento falta y no está aplicado ahí. No voy a retroceder esos 10 pasos para volver a ver dónde estaba el segmento. Es más, a lo mejor nunca me di cuenta en qué momento se me borró ese segmento. Ok, entonces para ubicar este segmento, yo debería hacer lo siguiente. Aplico la opción de, en este caso, Create Polygon. Aquí está el shortcut ME. ME es ME al mismo tiempo, ¿no? ME, eso significa ese pequeño guioncito que tiene ahí, ME, y ahí aparece la herramienta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funciona Create Polygon? Funciona en base a puntos y no importa que esté como segmentos. Y lógicamente mucho mejor si está en puntos. Funciona de la siguiente forma. Siempre tiene que cerrarse el polígono de punto a punto hasta el primer punto con el que inicié, pero de izquierda a derecha. ¿Ok? O sea, haciendo esto. Porque ahora van a pensar que si lo hago de aquí arriba no va a funcionar. Porque sigue siendo de izquierda a derecha. O sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Yo tendría que hacer esto, ¿sí ven? Y ahí está. Si no lo cierran de esa forma, el segmento se hace negativo. Así que tomen en cuenta la opción de Create Polygon para crear segmentos siempre positivos. ¿Ok?